Bien, muchas gracias, José Ramón. Yo hace rato que tenía que estar fuera de aquí, como veis sigo aquí, que me voy a ir inmediatamente. Sigo aquí porque la verdad es que se nota cuando las cosas tienen trabajo y rigor detrás, y la ponencia del compañero tiene una gran altura, y desde ese punto de vista yo estoy convencido que las personas debemos ejercer la libertad. Yo creo que las ideas son libres también, y yo creo que una persona, cuando cree que no hace lo suficiente, debe procurarse los medios para hacer lo suficiente en unos entornos en otros. Entonces, si te dejan, quiero invitarte a que repitas esta ponencia en otros ámbitos, entre ellos la universidad. Digo, si te dejan el tiempo, si te dejan, en fin, quien te tenga que dejar. En ese sentido, dicho esto, porque me ha parecido extraordinaria la ponencia, hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Creo que también faltan cosas, pero creo que su intención ha sido tan titánica, en el sentido de presentar todas aquellas cosmovisiones que han formado parte de la cosmovisión tecnológica, que evidentemente tenía que faltar cosas. Por citarte desacuerdos, por fastidiar, yo no creo que la ciencia tenga una neutralidad epistemológica. O sea, yo creo que de hecho la mentalidad científica parte de una matriz común a la mentalidad tecnológica. Entonces, nunca he creído que la comunidad científica tenga precisamente por el mismo concepto de comunidad científica. Y tú sabes que la comunidad científica, las decisiones se adoptan por mayoría, no sé cómo decirlo, ¿no? De la diferencia entre las ciencias y la ciencia, ¿no? Me ha sentado muy mal que llames a Heidegger conservador, pero eso ya es otro tipo de discusiones. A Habermas no lo han llamado conservador, ¿no? Habermas estaba en el otro, ¿no? Que ya ahí hubiéramos pasado a palabras mayores. Algunas cosas más. He echado en falta una referencia a las reflexiones de Mounier sobre la tecnología, que es verdad que son concomitantes con el pensador que nos has presentado en la segunda, pero presentan algunas diferencias. Es decir, Mounier llega a hablar de domesticación de la tecnología, y la idea de domesticación me parece interesante porque la domesticación es tratar a las máquinas como una suerte de animales avanzados. Entonces, yo casi que te invertiría eso de que el hombre es un animal cultural para pensar que el animal cultural es la tecnología. Lo que pasa es que lo tenemos desbocado. A mí la idea de domesticación creo que es muy concomitante con las reflexiones del pensador que nos has descubierto, que yo además no lo conocía con esa profundidad. Por último, hay una utilización de la tecnología asociada al propio individuo, que es el concepto de biopoder, que seguro que conoces, que lo hemos mencionado en el curso, y que parte de la base de que el pensamiento tecnológico ya hace mucho tiempo que genera identidades y que genera subjetividades. Es un grupo de ideas que antes de irme pues te quería proponer, y la invitación a que ejerzas tu libertad. Y yo creo que más que una ponencia es una clase, y yo personalmente, caiga lo que me caiga encima, te voy a invitar a exponerla en más sitios. Os pido disculpas, va a moderar, si te parece, no sé si no te importa, el debate, porque me tengo que marchar. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, pues efectivamente sí quería hacer un comentario. Fíjate, la ciencia no es neutra. Una cosa es que lo diga un autor de los que he citado y otra que yo lo crea. La comunidad científica, efectivamente, el hecho de ser una comunidad significa que tiene una serie de valores de la comunidad científica frente a otra, frente a las múltiples que puedan actuar, una serie de valores compartidos que componen lo que Kuhn llamaba el paradigma científico, y el paradigma científico está lleno de presupuestos, está lleno de valoraciones previas, está lleno de, bueno, en realidad, de conceptos de prejuicios, pero incluso de prejuicios estéticos. Cuando hay una controversia entre distintas teorías científicas, a veces se acepta una teoría sobre otra porque es más bonita. Ellos llaman más elegante, ¿no? Pero a veces se ha abandonado una determinada visión científica sobre un tema que queráis, sencillamente porque ha surgido una que era más simple, o que estéticamente resultaba más acorde con la idea que todos queremos tener de la ciencia. Si la ciencia es capaz
Claro, estamos hablando de la ciencia, o sea, lo que pone cohetes en la Luna, que hace estallar bombas atómicas, que salva a personas con operaciones a corazón abierto. Bueno, pues a veces, y fundamentalmente en matemáticas, se ha optado por un teorema, por un presupuesto, porque era más bonito, porque era más simple, porque estaba mejor expresado, o simplemente porque las consecuencias que se intuían eran mayores, ¿no? La teoría de cuerdas, por ejemplo, es una cosa extraordinariamente compleja, pero extraordinariamente estética, ¿no? O sea, la posibilidad de que el universo no sea ya una serie de electrones, protones una serie de electrones que están gravitando en torno a un núcleo, sino que sea una serie de cuerdas que están vibrando y que esa vibración crea lo que entendemos por realidad física, realidad tangible. Bueno, pues aquí hay un elemento estético evidente que ha hecho evolucionar y que muchos científicos hayan optado por abandonar los viejos sistemas planetarios de esos electrones gravitando en torno a un núcleo para irse a un concepto que es mucho más intuitivo, mucho más difícil por tanto de captar, pero que de alguna forma conduce el conocimiento hacia fronteras que hasta entonces no estaban limitadas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que había comentado Carlos. Es un turno abierto y que queda... Sí, José Ramón, yo quería exponer un poco el tema o desarrollar un poco el tema de la conducta de replicación de la constante del ser humano como pauta conductista. Yo creo que el ser humano tiene a cada paso un desafío que va superando paso a paso porque no pierde la perspectiva del norte, de su norte. Yo creo que no está debidamente predispuesto a aceptar la realidad inmediata y por eso la pospone hacia un proyecto mucho más alejado de sí mismo. Entonces, esa constante de réplica conductista como cuota mínima de réplica y de conducta, yo creo que está muy reducida a un tiempo interior, pero más allá de ese tiempo interior, de ese intimismo, existe el proyecto del ser humano a largo plazo y en esa perspectiva de continuidad yo creo que el individuo cristaliza como ser humano, es decir, no se resigna el ser humano a ser constitutivo de una experiencia de 2000 años atrás, sino que se proyecta siempre como un devenir, que en eso le doy un poco la razón a Nietzsche, cuando dice que el hombre no es un paso hacia adelante ni hacia atrás, sino un devenir constante de su propia trayectoria, pero no en el sentido de que retroceda al pasado, ni de que avance hacia el futuro, porque no lo considera el tiempo estático Nietzsche, sino que considera que el tiempo y el espacio es una supervaloración que hace el hombre de sí mismo. Entonces, si no existe el tiempo y el espacio, porque es solamente una especie de contraposición o de eclipse de sí mismo, y no busca la proyección de lo que es su proyecto terminal, entonces ese tiempo y espacio queda completamente disuelto y lo que verdaderamente persiste es el sí mismo, el ego, que es al que Nietzsche considera que es el auténtico devenir. El auténtico devenir está dentro del hombre mismo, no está fuera de él, no hay espacio ni tiempo fuera del hombre, el devenir está dentro del hombre. Y por eso el hombre se busca a sí mismo, no se busca ni en el pasado ni en el futuro, sino en sí mismo. Y eso yo creo que es una contradicción contra la réplica de la cuota infinitesimal del conductismo. El hombre es renovación permanente. Y yo diría, como diría Nietzsche si estuviera aquí, el hombre es eternidad, que es lo que él amaba en el fondo, porque cuando él decía porque yo te amo, o eternidad, lo que quería decir es yo me amo a la eternidad que tengo dentro de mí mismo, a esa eternidad no que está fuera de mí, sino que está dentro de mí. Eso es lo que yo quería explicar.
Bueno, muchas gracias. Yo verdaderamente me siento resonar con ese planteamiento que usted nos hace. Sin embargo, he de decir que mire usted, cuando yo viajo en metro, que lo hago a menudo, y veo la cara y la actitud de la gente, yo no sé esa llama interior qué les estará quemando, qué les estará encendiendo, porque yo empiezo a detectar en esas personas unos comportamientos automáticos que más se me asemejan a robot que a personas. Naturalmente la vida interior es la que es, pero es difícil que una vida interior pueda ser plena y una vida interior pueda ser productiva cuando vas con los sentidos absolutamente embotados, los aparatos de música, mientras estás con la música jugando con la máquina, es decir, todo tu componente estimular absolutamente en funcionamiento, bajo unos ritmos permanentemente constantes, el ritmo sincopado de la música, el ritmo que comentaba antes, visual, de las pantallas que pasan. Y yo que, en fin, como aficionado a la filosofía, intento ser observador, a veces el rostro humano no lo reconozco. Por eso me llena de satisfacción cuando alguien saca su libro y se pone a leer, porque veo que sí, naturalmente, me llena de satisfacción, me llena de esperanza. Pero, mire usted, yo tengo un hijo de 10 años, puede usted imaginar la preocupación que me inunda, que me aborda, porque los jóvenes de su edad, los niños con los que convive, son pequeñitos robots, se lo puedo asegurar, pero son pequeñitos robots cuando juegan al fútbol, cuando hablan, cuando se comportan, cuando están en la calle, cuando están en casa, y ese automatismo que a mí me preocupa, yo lo empiezo a detectar. Sin embargo, sí quiero insistir, el planteamiento de la conferencia no es tanto un análisis, un posicionamiento en la psicología humana, que yo lo he intentado tocar de manera tangencial, sino la idea que me interesaría que quedara clara es que los elementos decisorios del dominio o de la conducción de la sociedad son automáticos. Ya no hay política, ya no hay decisión, ya no hay ideología, ya no hay planteamiento, ya no hay héroes. Que es una máquina que dice, hay que hacer, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y si dices, hay otra forma de hacer las cosas, o no estamos haciendo lo que hay que hacer, automáticamente te sales del redil, automáticamente quedas fuera del discurso y seguramente el adjetivo que pueda recabar será pues, que eres un alienado o que eres una persona completamente excéntrica y que está fuera del lugar. Esa es la idea que me gustaría dejar un poco en el aire, ¿no? El automatismo está absolutamente introducido en el pensamiento económico, y el pensamiento económico domina absolutamente el pensamiento político, el pensamiento de la decisión. Nuestra economía, o mejor dicho, nuestra política imita a la economía en su fundamento mecánico y no tenemos nada que decir. Es contra eso contra lo que yo me quiero revelar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo te quería preguntar que si piensas que individuo-máquina es lo que tenemos ahora y no hay personas, un poco es el resumen, ¿no? Esta sociedad nos hace individuos, luego nos hace máquinas, autómatas, y no nos dejan que seamos personas. En cuanto somos personas, somos asociales, estamos fuera de... somos disidentes o somos existentes. Bueno, vamos a ver. Lo que vivenciamos no nos lo ha impuesto nadie. Es decir, hay un acto de voluntad, es una cesión que le hago, hay un acto de voluntad que te puede hacer decidir si imitas el comportamiento, digamos, de pensamiento único, de modelo único de actuación ante la realidad, o te puedes rebelar contra él. Pero quien acepta adoptar el pensamiento, la mentalidad mecánica, está en su pleno derecho. Y es una decisión absolutamente inhumana. Curiosamente, degrada un poco la gran definición del humano, que es fundamentalmente la libertad y la voluntad, pero es una decisión humana. Forma parte del humano. Forma parte,
de cómo pensamos, de las elecciones que hacemos, de lo que decidimos en cada momento. Por eso, la crítica tiene que ser, como exponen la mayoría de los autores que he comentado, una decisión de la libertad. Curiosamente, cuando se dice para ser libre ante la técnica hay que renunciar a una parcela de libertad, parece que estamos cayendo en una contradicción, ¿no? En un argumento circular. Pero es que para ser libre tienes que renunciar a una parcela de libertad que es la que te permite actuar o pensar de una manera mecánica y según el sistema de ideas que se te está imponiendo. Y decir, parte de mi decisión, parte de mi actuación la voy a confiar, la voy a entregar a instituciones en las que confío. Una religión, una filosofía, un pensamiento compartido, una tradición cultural, una tradición artística. Eso es una cesión de libertad. Es una cesión de libertad. Que, sin embargo, te hace más libre. Porque lo que te hace es que te libera de un pensamiento mecánico que va a dirigir tu actitud ante la realidad siempre y en todas las circunstancias posibles. Sin embargo, quien en uso de esa libertad opta por adoptar ese pensamiento mecánico y piensa que efectivamente eso le depara felicidad, lo exonera de problemáticas y lo hace sencillamente más apto para la vida en común, ¿qué le vamos a hacer? Pertenece a la gran contradicción que es el humano. ¿Os habéis quedado muy callados? Sí. Sí, sobre la evolución de la tecnología, hay un profesor en la Facultad de Málaga de la comunicación, se llama Alfonso Gago, que ha escrito un librito en la editorial Munier hace bastante tiempo, que habla sobre el tema de la información como motor de cambio, motor de no resuelve. Es un concepto que la información producida a través de los software, o sea, de la misma tecnología, lo que está primando directamente en el desarrollo capitalista que hoy en día vivimos. Realmente lo que está produciendo es un abaratamiento a marcha forzada del coste de las materias primas, con lo cual ya directamente esto es lo que también está produciendo a una gran cantidad de personas a lo largo de todo el mundo que se están excluyendo de lo que es el motor productivo de la sociedad actual. Eso es importante comentarlo. Nada más. No tengo nada que decir. Completamente de acuerdo. Yo lo que sí que creo que a pesar de esa libertad que tenemos, como yo creo que la técnica nos lleva ha sido de un adelanto de manera exponencial en los últimos 40 años, yo creo que no nos hemos dado cuenta. Es decir, cuando nos hemos querido dar cuenta ya estábamos metidos en ese engranaje, ¿no? En ese engranaje más autómata, a pesar de que lo estés viendo, pero que es complicado salirse, más que nada también porque las instituciones a las que tú te refieres nos han abandonado también, es decir, se han sumado a eso. Entonces es complicado muchas veces, a no ser que sean valores muy internos, religiosos o de tradición, pero las instituciones actuales que tenemos, en el mundo occidental, sí. por ejemplo, yo creo que ya están entregadas a ese automatismo también. Bueno, vamos a ver, tiene que quedar claro el concepto de institución, qué es una institución en el sentido que lo hemos utilizado. La institución es un constructo humano que está dotado de un prestigio que habitualmente o generalmente le procede de una continuidad en la tradición, en la historia, ¿verdad? Estamos hablando de la familia, de grupos con capacidad normativa, estamos hablando naturalmente de religiones, estamos hablando de filosofías, ¿verdad? Vamos a ver, lo que yo observo es que la actitud hacia la técnica se ha polarizado, o en este momento vivimos una situación polarizada. O estás absolutamente entregado a la técnica o estás absolutamente en contra de la técnica. Hay gente que hace de esto una disidencia vital. Bueno, el ejemplo más conocido pues, es la secta de los Amish, ¿verdad? En los Estados Unidos. Pues estos señores ni usan electricidad, ni usan coches, van en coches de caballos y tal, utilizan
un tipo de indumentaria especial porque se la fabrican ellos sin utilizar prácticamente ninguna máquina automatizada y demás y todo esto. Entonces, claro, parece extremo. Las personas, naturalmente, cuando entran en enfermedad grave y tal, pues supongo que tampoco podrán, esto pasa también con los testigos de Jehová, además, no podrán hacerse, valerse de la técnica y tal. Es una situación tan extrema como el de la persona que dice, no, yo confío todo pues al pensamiento técnico, a los técnicos en marketing, a los técnicos en economía, a los técnicos en política, no, porque la política verdaderamente ha desaparecido. ¿No? Bueno, pues a que algún técnico llegará y solventará esto, ¿verdad? La crisis, bueno, esto es una cuestión técnica. Tendrá que venir un técnico que saque por aquí, saque por allá, pasa por aquí y esto quede solventado, ¿no? La cuestión fundamental es, en cuanto lo que estás tocando es la parte de razonamiento de Gehlen que él llama el ascetismo. A mí me parece muy difícil. Me parece muy difícil. Sin embargo, siempre hay formas de alimentar o por lo menos intentar experimentar ese ascetismo, y además son formas no solo extraordinariamente fáciles sino muy asequibles, ¿verdad? Pues el salir al monte, ¿cuánto hace que el ciudadano medio no duerme, digamos, bajo la bóveda celeste, ¿verdad? ¿Cuánto hace que el ciudadano medio renuncia a las 3 últimas paradas de metro para dar un paseo, pero no por cuestión médica, sino porque quiera disfrutar pues incluso de la sensación del propio cuerpo, del cansancio, ¿verdad? ¿Cuánto hace que el ciudadano medio no pasa miedo? O no pasa dolor? Esos hospitales absolutamente asépticos y tal, no pase ese miedo que, por ejemplo, cuando tú y yo éramos niños, pues sí que parecía que estaba en el ambiente, ¿no? El terror a la muerte y todo eso está aséptico. Bueno, pues a lo mejor es tan sencillo como intentar recuperar nuestras sensaciones más primarias y ponerlas a prueba. Si no es necesario prescindir de este aparato que permite que la voz se expanda ni utilizar este otro que ha permitido hacer un seguimiento de lo que yo he estado diciendo, no, es simplemente la actitud, la serenidad que tengas antes. Es decir, que en un momento determinado sí puedo prescindir y sobre todo que mi actitud ante lo que me rodea es diferente. Y renuncio un día a mi coche, una noche voy a dormir bajo el cielo estrellado o sencillamente pues, tengo una relación, un día me ducho con agua fría, qué locura, ¿verdad? Y si un día resulta que no nos va a quedar más remedio, ¿estaremos ya biológicamente preparados para ese reto? ¿Cuánta gente va a morir de pulmonía? O sea, nadie. Pues a lo mejor hay que mantenerse entrenado. Yo no sé. Interpretar el ascetismo de Gehlen es muy complejo, pero a lo mejor, como se dice que toda la buena filosofía, cuanto más sencilla mejor, y que se distingue un buen planteamiento filosófico porque es sencillo de plantear y sencillo de entender. Pues a lo mejor está siempre por eso, ¿no? Mucha agua fría cada mes y medio, tampoco vamos a exagerar. Y estar disponibles por si mañana viene el gran apagón, ¿verdad? Si no, cuidado que yo estoy entrenado. Pero no solo entrenado físicamente, sino mentalmente, ¿verdad? A ver, yo no soy experto en filosofía. Yo lo miro desde el punto de vista del hombre de la calle, ¿no? Tal y como has explicado tú la técnica, lo que yo veo es que tanto la técnica como lo que pasa actualmente con el dinero, como pasa con el Estado, y como estamos en un curso de humanismo personalista, lo que yo creo es que se ha dejado y se ha despojado a la persona como el centro y el eje al que tienen que ir dirigidos, a la persona y a esas necesidades más primarias, más necesarias para vivir, sino que al contrario, ¿no? Bueno, si hablamos de la pirámide de Maslow, lo que está pasando es que en nuestro egoísmo personal, en esa parte alícuota que cada uno aplicamos en nuestra forma de vivir, pues vamos desarrollando la técnica para satisfacer aquellas necesidades que para una parte pequeña de la población están en la parte superior de la pirámide de Maslow, mientras que la técnica se abandona para satisfacer las necesidades de aquellos que permanecen en la base de la pirámide, ¿no? Yo creo que fundamentalmente la técnica, lo que yo creo que tiene que estar es al servicio del hombre y sus necesidades de manera progresiva, ¿no? Y no crear esas desigualdades. Porque yo creo que también el elemento educativo, el elemento de la comunicación, yo creo que es algo también fundamental en todo esto, ¿no? Yo creo que aunque la familia se inculque una educación que vaya no contra la técnica, sino contra esa parte de la técnica, yo creo que la comunicación en sí mismo se está superponiendo incluso a las entidades de carácter educativo, ¿no? No ya solamente a la familia, sino
que el potencial y el poder ejerce una palanca para que la técnica sea como es ahora mismo, ¿no? De hecho, me parece, no sé, había una noticia que corría por ahí por internet, ¿no? Lo que se dedica, lo que nos gastamos en el mundo para la cirugía estética, ¿no? Y los avances tecnológicos en cirugía estética y lo que se está invirtiendo en el Alzheimer es una pequeña parte de lo que nos gastamos en el mundo para la cirugía estética, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo me quería referir, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo lo veo como Heidegger, como otros autores, o sea, la técnica no hay, vamos a ver, no se trata de que la técnica esté al servicio del mundo, es que la técnica hay que echarle el global. ¿No? O sea, el problema es que la técnica se ha ido de mano. O sea, la técnica se ha vuelto autónoma, crea sus propios rudimentos y nos hace ponernos al servicio de ella. La gran apuesta, el gran reto es hay que volver a agarrar a la técnica y ponerla al servicio de lo que queramos. De la persona con una mentalidad, una formación humanista, naturalmente, al servicio de la justicia, al servicio de la justicia. Y de la justicia y de la libertad, básicamente, de la dignidad de la persona. Ese es nuestro planteamiento. Puede haber otra persona que diga, no, pues vamos a emplear la técnica, pues yo no sé, ¿no? Pues para acabar con los pobres, por ejemplo, no lo sé. O sea, la técnica, las implicaciones éticas de la técnica es la funcionalidad o el uso que le vas a dar. La apuesta es que la alarma está en que la técnica, el monstruo ha soltado la cadena y ahora hay que ponerle la cadena otra vez. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Porque si dejamos que el monstruo siga generando automáticamente sus soluciones, su recursos y tal, seguramente nos va a comer. Seguramente nos va a comer porque ya la parcela del humano se reduce cada vez más si dejamos que muchas de las cosas que tenemos que hacer se hagan automáticamente. Llegará un momento en el que todo va a ser automático. Pero hay algo que no entiendo. Yo creo que en el mundo los que hacemos las cosas somos las personas. Yo creo que no es un ente, o sea, la técnica en sí mismo no es un ente autónomo, ¿no? No es un ente autónomo. Es porque yo creo que es esa voluntad colectiva que es muy pequeña, que por eso alguna vez en nuestra tertulia yo siempre he dicho que me parece monstruoso el que se despoje a las personas de responsabilidad, ¿no? En cualquier tipo de problema estamos viendo que siempre, absolutamente como personas, cada uno de nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Se nos despoja de la responsabilidad. Yo creo que eso es un elemento importante. Porque si tú no eres responsable de nada, no tienes que cambiar tu actitud. Y resulta que muchas de las cosas que pasan, incluso a nivel financiero, lo que estamos viendo, es parte de aquella parte alícuota que de nuestra voluntad, que la ponemos en la sociedad y que puede crear un monstruo de la técnica, pero que yo creo que en definitiva es el hombre, a través de su comportamiento, cada uno su granito de arena, lo que hacemos andar a la técnica. Sí. La técnica no es, de momento no se ha convertido en un monstruo que anda solo, porque a lo mismo llega un momento que sí, que puede ser que sea auto, pero de momento lo que yo creo que somos los hombres, ¿no? Vamos a ver. Recurro otra vez al soniquete tan socorrido, ¿verdad? La técnica moderna no es mala por técnica, sino por moderna. Aquí el problema está en la mentalidad. La mentalidad que hay actualmente, quiero decir, en la inmensa mayoría, es que la técnica funciona tan bien que hay que dejarla sola. Y luego nosotros ya, no hacer, sino que aplicaremos siempre los resultados de la técnica. Se dice, y yo más estoy absolutamente convencido, que aquello que se puede hacer técnicamente, tarde o temprano se hará. La manipulación genética, no sé cuánto tiempo le queda, pero va a llegar. La creación de clones humanos para tenerlo de reserva por si te ponen malo el hígado, tener un hígado extra, se va a hacer. Si esto sigue así, se va a hacer. Porque la mentalidad es esa. La mentalidad yo la he expuesto. La funcionalidad. El principio el principio de máxima razón instrumental, ¿no? Porque si se puede, ¿por qué no? Si se puede, ¿por qué no? Y su corolario. ¿Y eso para qué sirve? Oye, yo estudio filosofía, ¿y eso para qué sirve? ¿Cómo que para qué sirve? No, ¿y eso para qué sirve? Es que tiene que servir. Curiosamente, cuando me preguntas ¿eso para qué sirve? Se estás adoptando una posición filosófica que es el utilitarismo, ¿verdad? Algo tiene que servir para... Bueno, pero son inconscientes de esto, ¿no? ¿Pero eso para qué sirve?
esta es la idea, que la técnica en sí está actualmente presidida por una mentalidad que lo que la deja es libre, absolutamente libre, no le pone ninguna traba, y además acepta que todo lo que sea capaz de aportarlo lo vamos a utilizar. Esto es una condena, un suicidio de la humanidad tal como la entendemos, porque a lo mejor si es un ideal la humanidad de mañana y tal, pues absolutamente escindida de su vida interior, de su pulsión interior, y lo único que necesitamos son pues personas que aprieten tornillos o estén en el sistema productivo, no piensen, solamente consuman y tal, que suena que todo esto está muriendo ya, ¿verdad? No, pues a lo mejor eso llevado a la máxima, a su máximo grado de desarrollo es lo que nos espera. Yo espero, deseo que no, porque todo el que se da con los signos soy yo. Ponerme el sombrero negro y decidir a tirar el carro soy yo, porque será necesario una visidencia vital, ¿no? Pero no, hasta aquí hemos llegado. Sí, exactamente. Es que yo te iba a comentar también algo parecido, ¿no? O sea, que el límite será cuando se vuelva en contra. Es que ya se ha vuelto. Sí, o sea, cuando se vuelva en contra, cuando con un sufrimiento tan inmenso como ayer comentaba en el caso de la fábrica está en Sense, no es una fábrica de 400.000 chinos, o sea, es como Zaragoza, una cosa así. Sí. Y entonces pues se ha aumentado el índice de suicidios un 30%. Y producen los iPhone por 5 euros, entonces en Europa se venden 60. Pero Dios mío, mi vida, es que porque la gente que lo compra, o sea, si no lo comprásemos, o si no lo comprasen, se quedarían en los almacenes y no se producirían más. Pero esto también en el cine se ve, ¿no? Con estas películas eróticas como Metrópolis, Blade Runner, todas estas, incluso Soy Lemerín, ¿no? Que Soy Lemerín es cuando el destino nos alcance, que ya se lleva pues, a comer carne humana en forma de galletas. Entonces, bueno, eso es otro problema, una distopía. Pero, en fin, el límite va a haber porque hay límites físicos, no solo morales, sino simplemente falta de recursos y luego pues el propio límite humano de no resistir. Eso sí llega a tanto. Si se hace un armazón que nos prive pues, de todo esto que has ido comentando antes. Hay una confianza tan grande. Primero hay una ignorancia, que yo le he comentado, de que estamos bajo un sistema de ideas, bajo una ideología, que es la ideología técnica. Además hay una confianza tan grande en el pensamiento técnico que hace posible, por ejemplo, que en España haya 6 millones de personas que estén esperando que alguien lo resuelva, y que seguro que lo resolverá, que habrá que esperar más, habrá que esperar menos. No hay si existiera una desesperación, pues estaría ardiendo todas las grandes ciudades, los políticos estarían colgados de los árboles, y eso no ocurre, ni va a ocurrir. No, porque ya la confianza en la aplicación y las soluciones técnicas ya está dentro de nosotros. Esto se va a arreglar. Yo creo que no, O sea, quizás mi ascetismo o mi paso atrás respecto a la técnica sea que yo no creo que se vaya a arreglar, por lo menos con las soluciones que aporta, que es ni más ni menos que retroalimentar la máquina una y otra vez. Y en cuanto a que existe un límite, naturalmente, o sea, esto, quien lee o entiende de teoría general de sistemas, ¿sabes? Que cualquier sistema pequeñito está englobado en uno más grande, está englobado en otro más grande, y o sea, aquí en este planeta, el límite último es la supervivencia, es decir, la capacidad biológica del planeta. Da igual. O sea, que estamos contaminando el planeta, la capa de ozono. No sé si había leído el otro día que yo esto no lo sabía, que se han hecho 1.370 por ahí pruebas nucleares a lo largo de la historia. Es decir, hemos reventado 1.300 bombas atómicas aquí. En los atolones franceses, en Siberia. O sea, yo ignoraba este dato. O sea, hemos reventado casi 1.500 bombas atómicas aquí, en nuestra propia casa, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene? El modo de producción capitalista suena casi una broma, ¿verdad? Bueno, no sé si es el principal problema. La capa de ozono. Dicen que el principal elemento que perjudicial son los aviones. ¿Vamos a renunciar a los aviones? Entonces, yo te preguntaría ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? No lo sé. Perdona, ¿no te oí? No, que caiga la gente muerta. Pues es que la gente muerta está convertida.
cayendo muertos. No solo de chinos, los que se están suicidando, también se están suicidando en Grecia. Y muchos más, no lo dicen, pero hay mucha gente que está suicidándose. No sigue el ritmo de la máquina. Y como no sigue el ritmo de la máquina, no le queda otra que morir. Todavía, qué buena idea me ha sugerido usted. El caso es que en la máquina, la mentalidad tecnológica también nos está vendiendo que te puedes quedar obsoleto, que ya no encajas en la maquinaria, que mejor que te mueras, o mejor suicídate. Esto forma parte de la mentalidad tecnológica. Cuando una rueda de ventana se estropea, la sustituyes y ya está. Y pones otra, ya está. Es que hay personas que esta mentalidad a lo mejor la tienen interiorizada de tal manera que se resignan y dicen, no, yo es que ya no valgo, es que tengo 47 años. 47, sí, ya no valgo. Sí, yo ya terminé, ya terminé. Bueno, pues esta es la mentalidad que nos quiere un poco sublimar, ¿verdad? Y esto es así. Entonces, esperanzas, sí, hombre, esperanzas todas. No podemos rendirnos. Si nos rindiéramos, estaríamos dándole la razón a la mentalidad tecnológica y estaríamos haciéndole el juego. No nos vamos a rendir. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues hay que pensar y hay mucho que convencer. De toda la interesante exposición hay unos elementos que me han hecho reflexionar bastante. En particular, en este tema de lo de la exoneración, de que tenemos que delegar de alguna manera nuestra capacidad de elección porque no podemos hacer frente a todo. A mí lo que me preocupa, digamos, es cómo la mentalidad técnica ha conseguido minar de alguna manera esas instituciones a las que se supone que tenemos que delegar de alguna manera para beneficio propio nuestro. ¿Hasta qué punto pues esa liberación puede ser falsa en la medida en que se está basando en un cierto desarraigo mental de la persona que nos hace delegar en falsas instituciones, como pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación, que son los que al final eligen por nosotros en cantidad de cosas? Lo hemos oído en la tele. No lo ha dicho un filósofo, no lo ha dicho en la tele, no sabemos ni quién lo ha dicho. Simplemente, efectivamente. ¿Y hasta qué punto eso no es una manipulación en lugar de una liberación? Y por lo tanto, ¿hasta qué punto hay espacio en ese mundo de la mentalidad técnica para la verdadera libertad humana? Mira, la manera en que cómo ha podido ocurrir, o sea, cómo han caído en decadencia las instituciones es por uno de los mitos fundacionales del pensamiento moderno que ha dado lugar a todo esto, y es que funciona. Que la verdad no funciona, pero dicen que funciona. Y sin embargo se contrapone a las viejas instituciones que han dejado de funcionar. Esto está en nuestra cultura desde Grecia, el paso, yo lo decía, del mito al logos. Del mito, del pensamiento simbólico al pensamiento racional. O sea, a lo mejor ahí está el germen, a lo mejor ahí está el germen, ¿no? Que el pensamiento mítico, pues a lo mejor tiene que recuperar su espacio. Es que posiblemente tenga que recuperar su espacio. ¿Para qué? Para cargar positiva o negativamente determinadas circunstancias, determinadas actitudes. ¿Por qué ha sido posible? Pues seguramente por el descrédito del pensamiento mítico o no racional o suprarracional, si quieres, frente al pensamiento racional. ¿Y por qué? Porque nos han prometido, nos han dicho que el pensamiento fundamental, que el pensamiento racional funciona, da resultados, nos va a hacer más felices, nos va a hacer más prósperos, nos va a hacer más libres. Esto es falso. El pensamiento racional no puede llevarnos a un paraíso hipotético desde el momento en que lo que nos hace es escindirnos de una parte de nosotros mismos. El ser humano no es absolutamente racional, afortunadamente. El ser humano necesita de un componente relacional diferente, necesita de la imagen, tanto de la imagen como del concepto. Pues si tú instituyes solamente el concepto, te está escindiendo una parte de tu naturaleza humana, y eso al final tiene que estallar por un lado, tiene que fallar por alguna parte. Eso, pues la segunda parte de tu pregunta, Jorge, perdóname, pero... Sí, era... Hasta
hasta qué punto, digamos, esa destrucción de las instituciones estaba generando, en lugar de una liberación, un desarraigo mental, eso es, digamos, y que nos hacía delegar en falsas instituciones como medios de comunicación que al final son de manipulación, etcétera, y que espacio eso deja la libertad. Ninguno. Efectivamente, entre las características que yo mencionaba inicialmente, decía que la mentalidad tecnológica es totalitaria, porque en su propia definición está el que todo funcione de manera mecánica, Entonces, la libertad humana es precisamente, o quizás, el ámbito donde menos mecanicismo hay. ¿Por qué? Porque si todo es automático y todo es mecánico, entonces no hay libertad. Entonces lo que hay es una sola opción y una sola decisión. Una sola opción, una sola decisión, siempre. Entonces, desde el momento en que a ti te plantean una sola opción, ni siquiera para analizar, sino que te enfrentan a una sola decisión, y además la respuesta ya está preprogramada, ¿dónde queda la libertad? La libertad se diluye. Es que no hace falta libertad. No hace falta libertad. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Y yo no puedo decir nada. No. Esto es así. ¿Por qué? Porque lo han dicho los técnicos. Esto aplicará a cualquier otro ámbito. Yo me gusta mucho sugerir, pensar en los temas de la bioética y de las cuestiones como la clonación y demás. ¿Y por qué no? Si funciona, si me voy a morir, sin embargo, si conseguimos clonar y tal, me voy a salvar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la técnica lo permite. Lo permite, pero está la ética, está el humanismo, la religión, no, es que la técnica lo permite. Y esto, incluso personas, que es un poco lo que más puede doler, ¿no? La contradicción de muchas personas que en el ámbito público se manifiestan de una manera, pero en el ámbito privado se manifiestan de otra manera, ¿no? La gente que va a la manifestación contra el aborto y resulta que se le queda a la niña embarazada y aborta a la niña embarazada. Aquí existe una contradicción. Por no extenderme y responder a tu pregunta, el triunfo definitivo de la mentalidad tecnológica equivale automáticamente a una pérdida de libertad y de autonomía y de soberanía del hombre sobre su propia vida, porque todo va a estar preprogramado. La síntesis consiste en que el individuo por sí mismo no puede exponer una alternativa válida para toda la colectividad, sino simplemente para su propio entorno, en todo caso. Eso, siendo, no sé, demasiado eufórico, porque acaso ni siquiera hacia su propio entorno. Pero yo considero que la técnica totalmente está destinada a su autodestrucción. ¿Por qué? Por una simple razón. La técnica no tiene una entidad, no es una entidad en la que se deposite ni el conocimiento, ni la voluntad, ni la fe. No es una entidad física, sino, como ya dice la palabra, artificial. La técnica es artificio. Entonces yo considero que la autodestrucción de la técnica está programada de antemano, es decir, desde que empezó la técnica, el proyecto técnico, tiene los días contados. Quiere decirse con esto que la colectividad y el individuo debe de temer por su devenir y por su futuro, porque lo que verdaderamente va a constituir el reinicio o el devenir del pensamiento mágico, el pensamiento humanístico de siempre, va a consistir dentro de la propia proyección del individuo, que hará que esa técnica que es en sí misma autodestructiva dé la razón al pensamiento mágico del individuo. Y por eso yo no tengo ninguna duda de que para mí la técnica en este momento está finiquitada y además a un corto plazo, yo pienso. Efectivamente, como cualquier pensamiento que tome como modelo una máquina, no existe la máquina eterna, efectivamente. El problema es que si la autodestrucción de la técnica no nos va a destruir a todos. Ese es el problema, a ver si no va a dar tiempo a reencantar el mundo, a ver si no va a dar tiempo a plantearnos o a disfrutar de un futuro diferente, porque la técnica tiene tal poder que a lo mejor muere matando. O sea, y
y hace desaparecer el universo. Ese es el gran problema. Fíjate, hay un filósofo que yo recomiendo vivamente, de Michel Maffesoli, que tiene un libro que se llama El reencantamiento del mundo, que a mí me parece una estrategia deliciosa precisamente para mantener una actitud como es debido ante el fenómeno técnico, ¿no? Y es que es una y otra vez es el mismo planteamiento. Vamos a salvar espacios donde la técnica no pueda tener aplicación. Vamos a empezar a salvar espacios. Y luego vamos a encargarnos de que esos espacios vayan creciendo. Este libro yo lo recomiendo porque además es poesía pura, porque recurre permanentemente a imágenes literarias, a mi admirado Gilbert Durand, en fin, por esta escuela, por esta vía, ¿no? Y bueno, la promesa sería el reencantamiento del mundo. La amenaza es que la máquina, cuando reviente, nos puede llevar a todos por la cabeza. Jesús. Bueno, la técnica ha creado Internet ha creado las redes sociales, y quería saber un poco tu opinión, la influencia que tienen estas redes sociales en las personas. Pues mira, mi opinión, además eso me permite un poco apoyarme por mis otros intereses profesionales, eso. Vamos a ver, había una vez un estudio de, no te lo puedo concretar, pero te lo puedo decir posteriormente, que decía que el 99 y pico % del material que hay en Internet es basura. Basura. O sea, quien recurre a Internet para obtener material de calidad va a quedar defraudado seguramente, y especialmente en las redes sociales. Por eso existen redes sociales de élite que absolutamente especializadas, donde muchas de ellas ni siquiera son conocidas, otras se puede acceder por medio de pagar unas cuotas extraordinarias mensuales y tal. Eso sí, ahí sí existe calidad, ¿no? Pero básicamente lo que aportan las redes sociales es una caja de resonancia de cómo es la sociedad. La sociedad, la verdad, es que tiene el pulso muy bajo. Me refiero en cuanto a inquietudes, en cuanto a cultura, ¿no? Es un reflejo de la sociedad. Lo que sí es cierto es que es un instrumento interesantísimo para utilizarlo bien, porque al ser no solamente es una caja de resonancia, sino que es una caja amplificadora. Tiene esa doble condición o naturaleza, ¿no? Pero como todo es qué hacer con ella, y el uso que se está haciendo desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva de crecimiento, pues bastante mínimo. De todas formas, Internet posiblemente sea una de esas pocas cosas buenas que nos hace para la técnica. Bueno, ya siendo las 10, que es más o menos la hora que nos dejaban estar aquí, y agradecerte, Juan Ramón, tu clase magistral, y agradeceros a todos que hayáis venido esta tarde, noche, que hay fútbol en la tele o cosas de estas, ¿no? Y hayáis preferido venir aquí a escuchar a Juan Ramón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.